tardes a todos y a todas. Darle las gracias por venir a esta instancia. Comentarles que es nuestro primer foro como revista SED, así que estamos todos aquí un poco nerviosos porque somos de la ley. Tenemos una mesa especial para hablar sobre Marx y los marxismos del siglo XXI. Cada expositor y expositora van a tener 20 minutos y yo les voy a avisar cuando les queden 5 minutitos para que estén ahí atentos y atentos. Va a partir el profesor Rafael. ¿Cuánto nomás? ¿Cuánto más? Ya. Bueno, en primer lugar, la disculpa por el atraso. Pero bueno, son 5 minutos más o menos razonables porque el otro estaba en la universidad. Así que les pido la disculpa, compañeros y compañeros. Miren, primero agradecer la invitación de los compañeros y compañeras de la revista. Creo que es muy importante la idea de, sobre todo en la coyuntura histórica que vivimos hoy día, impulsar el debate. Creo que hay una pobreza intelectual instalada que se ve con un sutil, dando una conferencia de prensa donde él prácticamente dice estar gobernando el país. Él es el que soluciona en una reunión en un hotel el conflicto de los camioneros, qué sé yo, el Parlamento es una cancha de charlatanes en realidad, porque es donde suceden las cosas más inverosímiles, cuando supone que son los legisladores que deberían estar de alguna manera definiendo los destinos legislativos y sobre todo constitucionales de un país, o haber tomado esa responsabilidad. Son los mismos de los que había antes del 18, digamos, el Parlamento, porque estaba en crisis el sistema político. Es un mundo en que, qué sé yo, se atenta contra la vida humana, se eliminan las bases cognitivas, sociales, biológicas, sociales, naturales más bien dicho, y sociales de la vida, y por lo tanto el capitalismo que está en su momento, por así decirlo de manera generalizada, en su momento genocida, ¿no? Y sin embargo estamos, qué sé yo, caminando por las calles, comprando, preparándonos para la Navidad, qué sé yo, terminando nuestros estudios, preparando las pruebas, en fin, mientras el mundo se está cayendo a pedazos, bajo la égida de un capitalismo que no tiene límites, digamos, que está descontrolado, incluyendo guerra en varios lados, incluyendo migraciones masivas. Traten de ver lo que pasó hace poco en Melilla, no sé, 4.000, 5.000 jóvenes negros subiendo el muro para tratar de llegar a España, al otro lado de la propia Melilla, muros que tienen punta, la gente queda clavada encima, lo esperan, porque es un muro doble, lo esperan al medio con balazos, en fin, digamos, ¿okay? O sea, es un mundo salvaje el que está aquí. No son solo los que entran por el Mediterráneo hacia Italia, en fin, en las lanchas, sino que son aquellos que tratan de saltar el territorio español, marroquí, la frontera, el muro instalado. El mismo muro que está instalado entre Estados Unidos y México, digamos. O sea, si se cayó el muro de Berlín, hoy día existen muchos muros de Berlín. ¿Okay? Entonces ese es el contexto y en ese campo me da la impresión a mí que impulsar el pensamiento crítico, impulsar la preocupación por lo que está pasando por el mundo, impulsar la preocupación intelectual frente a la debate que vivimos me parece absolutamente, yo diría, no solo una necesidad ética, sino que además una necesidad racional para salvar la humanidad que lo es. Entonces, desde ese punto de vista, qué bien que los compañeros y compañeras de la revista SED se tiren al río, aunque haya poca gente, aunque haya pocos oídos, mientras exista un oído receptivo, ahí estaremos tratando, ¿no es cierto?, de unificar fuerzas para tratar de cambiar este mundo, este momento bárbaro del capital. Bueno, dentro del mundo crítico hay una vertiente crítica que es la que nos convoca hoy día, que es Marx. Yo quisiera al respecto solo entregar, en términos de estímulo tal vez, tres entradas por las cuales uno podría meterse al pensamiento crítico de Marx. Yo les propuse a los compañeros y compañeras de la revista SED la idea del método como tema central. Entonces voy a concentrarme ahí. No es el Marx político, no es el Marx de la Primera Internacional, no es el Marx que está escribiendo el manifiesto del Partido Comunista y que está impulsando la revolución en Europa. No es el Marx que está apoyando la lucha de los negros con Lincoln en Estados Unidos.
No es el Marx que está apoyando a los irlandeses para indemnizarse a Inglaterra o a los polacos. No es el Marx de la clase obrera, ¿no es cierto?, francesa, belga, alemana, etc. Es el Marx que está intentando, por así decirlo, o está en ese momento que trata de entender el mundo. Y lo trata de entender, como dice una de esas tesis, trata de comprender el mundo, pero no solo como un acto cognitivo donde el mundo se hace inteligible, sino que la idea de comprender el mundo es para transformarlo en alguna dirección y por algún medio. Y hay una famosa tesis que es muy conocida, que siempre se nota, ese nombre, que es la tesis 11 de Feuerbach. Feuerbach es el maestro de los jóvenes hegelianos, donde se educa Marx cuando va rompiendo con Hegel, y que dice algo así, yo no me la sé de memoria, pero es en realidad hasta ahora los filósofos han tratado de interpretar el mundo cuando lo que se trata es de transformarlo. Entonces el viejo Marx, con su amigo, en realidad es un tipo que está tratando de entender el mundo, ¿okay?, para tratar de cambiar ese mundo en alguna dirección y por algún medio. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, elabora toda su crítica, sus investigaciones, sus métodos hasta el final de los días. Cuando va a Argelia, digamos, en 1883, 84, un poco ya cuando está, 83, cuando ya prácticamente ya está listo para irse al reino de los cielos, él se preocupa por la producción campesina argelina, por los campesinos árabes, en fin, intentando comprender esa realidad. 5 o 6 años antes estaba discutiendo la situación de los campesinos en Rusia, por ejemplo, y tuvo que estudiar ruso para poder entender ese mundo. Y va ampliando, por lo tanto, su visión. Entonces, al respecto, yo diría 3 puntos claves, que nos va pasando el tiempo, a modo de titular. En primer lugar, la idea del método de Marx, o sea, el problema de comprender el mundo, no es un momento posterior al primer contacto espontáneo que tiene todo ser racional, sensible, con el mundo mismo. No es que yo toque la mesa y tenga, ¿no es cierto?, el sentido de la textura, la vea, tenga el color, veo acá la sala, la profundidad, en fin. Esa es, por así decirlo, la expresión instantánea, espontánea que tengo del mundo circundante. Y por lo tanto voy saliendo del túnel y voy viendo los colores, distingo algunos, los animales, siento el ruido de las aguas, el viento, etc. Veo otros seres. Esa sería la manera en que yo tengo impresiones inmediatas del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comienza el trabajo intelectual? Y el trabajo intelectual, es decir, la elaboración de la crítica y la elaboración del pensamiento, parte en un momento posterior a ese proceso de sensación espontánea con el mundo. Y Marx le llama en realidad avanzar de lo abstracto a lo concreto. Es decir, yo tengo en mi mente en este instante, dado que chocaba en las mesas, ya el concepto de mesa lo he elaborado y tengo la idea de mesa como mesa en general. Es una mesa en general porque puede ser chica, grande, puede ser redonda, cuadrada, puede ser blanca, puede ser de madera, puede ser cemento. Importa poco de cómo sea, cuál sea su materialidad. Pero conceptualmente la mesa la tengo como concepto. Entonces, una vez que tengo los conceptos deducidos de esa relación espontánea con el mundo, tengo que empezar a elaborarlos como categorías explicativas. Y tengo que llegar al mundo nuevo, pero no con el concepto de mesa, sino con una explicación de qué es la mesa. ¿Okay? Y por lo tanto, él le va a llamar el paso de lo abstracto a lo concreto. Fíjense que es un contrasentido, porque normalmente uno entiende cuando pasa de lo concreto a lo abstracto, de lo concreto, lo inmediato, lo material, lo tangible, a la idea de la cosa. Sin embargo, eso no es el trabajo intelectual que plantea Marx. Para Marx, el verdadero trabajo científico en realidad es aquel que avanza del concepto a un regreso a esa cosa concreta. Y por lo tanto, la idea del trabajo intelectual, del trabajo científico, es reproducir en la mente, en el orden del pensamiento, esa cosa concreta que es la mesa. ¿Okay? De tal manera que ese va a ser, por así decirlo, la direccionalidad permanente que va a tener Marx. Esto significa entonces que no se trata de definir las cosas, ¿okay? No se trata de decir qué es lo que es la mesa, sino la idea fundamental es cuáles son las determinaciones que hacen que esa cosa sea mesa. Es decir, cuál es el conjunto de variables que hacen que la mesa, esta mesa, sea esta mesa y no otra. Por lo tanto, un poco la idea, pasar de lo abstracto a lo concreto, es irle colocando
variables a esa cosa, a ese concepto, hasta llegar a esta mesa en este momento, a esta mesa histórica. Para decirlo de una manera más directa, por ejemplo, el capitalismo. Cuando nosotros hablamos, qué sé yo, del capitalismo, podemos hablar en términos muy abstractos, es decir, en realidad todo el mundo está funcionando con una racionalidad capitalista. Sin embargo, la única manera de comprender el capitalismo en cuanto tal es ir agregándole condicionamientos históricos a ese capitalismo. Y le puedo agregar, ¿no es cierto?, el surgimiento de la manufactura, el surgimiento de la industria, el surgimiento de la gran industria, el surgimiento del dinero, el surgimiento de la finanza, el surgimiento del crédito, el surgimiento del mercado mundial, el surgimiento de la globalización. Y llego al capitalismo concreto hoy día. Entonces yo no defino lo que es el capitalismo. Lo que tengo es un concepto que desde el punto de vista del trabajo intelectual le voy agregando determinaciones hasta comprenderlo en su realidad concreta. Lo reproduzco en el ámbito del pensamiento, esa concreción. Y ese entonces, por lo tanto, el método. Entonces, ¿qué es lo que es el dinero? No definamos lo que es el dinero. ¿Qué es lo que es el capital? No definamos lo que es el capital. Sino fundamentalmente tratemos de operar con la lógica de que lo concreto, como dice Marx, es la síntesis, la reunión, ¿ok?, de múltiples variables, de múltiples determinaciones. Entonces, cuando yo digo, bueno, esto será, perdón, no. Eso que está acá, ¿quién me lo van a ofrecer? ¿Sí? ¿Se puede tomar? Es una agua concreta que en realidad tiene múltiples determinaciones como agua. No es el concepto de agua mineral que solamente satisface la sed, es aquí. Por lo tanto, esto significa en realidad que desde el punto de vista del método, la primera cuestión importante es avanzar uno de lo abstracto a lo concreto, que la manera de pasar de lo abstracto, de la idea a la cosa misma, es colocando determinaciones, es decir, colocando las variables que hacen que la cosa sea como es en un determinado momento histórico. Y tercero, que creo yo, es que en Marx hay como una combinación entre lo que podríamos llamar la science, es decir, la ciencia, llamémosla así, normal, científica, aquello que permite hablar de cientificismo, inspirado en las ciencias naturales. La science sería el típico trabajo de, qué sé yo, del cientista natural, que observa los hechos, trata de buscar regularidades, mide, pesa, cuenta y registra. Ese es la science. Bueno, y Marx hace eso, digamos. Cuando quiere estudiar el trabajo asalariado en Inglaterra, se va, ¿no es cierto?, a la biblioteca de Londres y estudia lo que se llaman los libros azules, que estudia todos los informes de los inspectores del trabajo. Cuántas horas trabajan, si trabajan niños, cuánto se les paga, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las diferencias entre las diferentes localidades y condados, etc. Y se arma una idea a partir del material empírico de cómo funciona el trabajo. Esa es la idea del trabajo científico. Mucho se ha dicho que el problema que tiene Marx es que es un científico. Y ese científico es un paradigma europeo y por lo tanto no es capaz de captar otras epistemes, otras formas de comprender la realidad, que no tienen que ver con el trabajo empírico de la ciencia, sino que tiene que ver con el trabajo del sentir, del estar, de vivir y comprender, que es una lógica de esto. Sin embargo, además de esa lógica de la science, Marx combina también en sus investigaciones lo que podríamos llamar la lógica de la Weltanschauung, por así decirlo, que es una influencia más propiamente hegeliana. La idea de acá es que la ciencia es alemana, la ciencia alemana, como le llama Marx precisamente, es una ciencia que trata de construir una totalidad y ver cómo esa totalidad en su movimiento va desplegando sus características. Entonces no se trata, comillas, de ir y pesar y medir y contar, se trata de tener una idea de la cosa y explicar la cosa en la medida en que se va desplegando. Eso es muy hegeliano. En Hegel está la idea, ¿no es cierto?, que la historia ya está contenida en su concepto y lo que ocurre en la historia empírica es simplemente el despliegue de todas las potencialidades que ya están presupuestas al concepto de Estado, por ejemplo, o de espíritu. Entonces el espíritu se realiza en la historia, o la historia no es sino la realización del espíritu. ¿Pero qué realiza? Bueno, tuvo sus cualidades. ¿Dónde están las cualidades en el concepto de espíritu? Entonces la Weltanschauung, por así decirlo, tiene una lógica de la la lógica del desarrollo, que significa ese despliegue, ¿ok? Y Marx también aplica eso. Trata de ver, por ejemplo, no sé, cómo el dinero
que se utiliza como medio de cambio en un momento determinado, termina siendo medio de crédito y termina siendo un instrumento de expresión universal del valor. Entonces el dinero presupone, cuando surge en una sociedad específica, presupone una serie de cualidades que se van desplegando en la medida en que el propio capitalismo se va desarrollando. Entonces llega un momento en que el dinero ya no es un medio de circulación, no es un medio de cambio, no es un medio de atesoramiento, no es un medio de crédito, es el universal a partir del cual se mide todas las cosas, inclusive la dignidad humana. O sea, el dinero se ha transformado en un fetiche, por así decirlo, que en realidad es capaz de medir todas las cualidades diferentes de lo humano. ¿Okay? Ese es el desarrollo que uno podría imaginarse del dinero. Y en tercer lugar, hay una visión de Marx también que tiene que ver con la crítica, ¿okay? Escrito con K, crítica. ¿Qué es lo que es la crítica? Es fundamentalmente el método que desarrolla, no en su momento hegeliano, sino en su momento joven hegeliano, como dice Sacristán. ¿Qué es la idea de tomar, no sé, la riqueza de las naciones, o tomar un libro de Ricardo, y... 5 minutos, tomar un libro de Ricardo, y por lo tanto decir en realidad, hacer la crítica a la literatura existente, al pensamiento existente. Entonces fíjense que no estoy midiendo y contando como lo hace un químico, un físico, o un biólogo, ¿okay? O un paleontólogo. No estoy filosofando como lo hace Hegel, pensando que el concepto se va desarrollando en la historia, y que la historia no es sino el desarrollo de ese concepto, sino que aquí estoy haciendo una crítica a lo que los científicos o los filósofos dicen, pero no para ver solamente si son coherentes entre sí, si tienen coherencia interna, sino para saber si lo que dicen tiene límites o no tiene límites. Y un poco la idea acá es que cada pensador está situado en un momento de la historia y por lo tanto el bagaje intelectual, las categorías críticas que tienen, están circunscritas al lugar histórico desde el cual efectivamente se profesa. ¿Okay? El ejemplo concreto dice, mire, la teoría del valor, que se supone que los valores de las cosas están determinados por el trabajo abstracto, es una cuestión que ya los griegos sabían, que Aristóteles lo sabía. Sin embargo, Aristóteles cuando dice en realidad se cambia, qué sé yo, esa botella, qué sé yo, por este cuaderno, y dice, bueno, tiene que ser porque, dado que la botella es botella distinta del cuaderno, las cualidades son distintas, tiene que haber algo que sea igual para poderlo comparar, y ese es el trabajo, no lo intuye, pero no lo puede decir, dice Marx. ¿Por qué? Porque Aristóteles vive en una sociedad esclavista. Entonces es imposible que el trabajo, la actividad humana, no sé, de un no esclavo, sea cualitativamente igual al trabajo, la actividad productiva de un esclavo. Sería negar en la esencia que hay algo de humanidad, que su actividad humana es igual, cuando precisamente el esclavismo se funda en la idea de la diferencia entre lo humano y lo no humano. Por lo tanto, Aristóteles no puede desarrollar la teoría del valor a pesar que le intuye, simplemente porque está preso en las circunstancias históricas que tiene. Entonces, ¿qué es lo que es la crítica? La crítica es mostrar que esa teoría de Aristóteles choca con ese límite. Y por lo tanto, por eso que la teoría la va a desarrollar Ricardo o Smith. Entonces, fíjense que el tercer punto sería lo siguiente. El pensamiento de Marx no solo va al abstracto a lo concreto, no solo evita la definición y busca las determinaciones que van produciendo en el intelecto lo concreto, sino que adicionalmente opera como una mezcla muy singular entre la science, o sea, la ciencia empírica, pero no se queda en el empirismo, ¿ok? Produce conceptos y trata de ver cómo el concepto puede desarrollarse, ¿ok? Por lo tanto, está en el campo de la filosofía, por así decirlo, de la Weltanschauung, y el desarrollo, el despliegue, y adicionalmente está pensando quién dice lo que dice, bajo qué circunstancia, y por lo tanto lo que hay que hacer es explicar por qué dice lo que dice y solo dice hasta ahí y no dice más. Porque el conocimiento es un conocimiento que es un producto histórico de sujetos históricos. Ergo, esas determinaciones históricas también determinan los enunciados que hagan. ¿Okay? Entonces por ahí va un poco lo que podríamos llamar esta idea del método. Estamos en el tiempo, lo dejamos hasta ahí. Ahora le damos la palabra a Luis Tila. Hola a todas y todos,
También, igual que Rafael, dar las gracias a la revista por la invitación. Agradecerle a ustedes por haber venido en gran número. Hay como una crisis. También estoy de acuerdo con lo que decía Rafael recién de que estamos en un momento de pobreza intelectual bastante feroz. Yo sería más dramático tal vez porque me tocó vivir el inicio de como el ciclo de luchas que terminó ya. Y creo que además es un momento de vacío estratégico. Como que más allá de cualquier apuesta que haya tenido alguno en torno al ciclo 2011-2022, con el 2019 al medio, la apuesta que haya sido se cerró. O sea, estamos en un momento donde, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y eso va desde el presidente de la República hasta el último de los militantes para abajo, de la corriente que sea, que hay una especie de como no saber muy bien qué hacer. Pero yo no hablar de eso, pero solo quería saludar eso, la iniciativa por eso. Me quiero meter al asunto de para qué sirve el marxismo. Tal vez aquí voy a tener diferencias. Y creo que tiene, y me interesa hacerlo en la clave de que estamos acá en una universidad. Me imagino que la mayoría de ustedes son estudiantes o profesionales, o gente que ha pasado por la universidad. Por lo tanto, me gustaría discutirlo en esa clave de una ciencia universal o ciencia de parte, ciencia parcial. Así que voy por ese lado. Si le hacemos caso al cartel, digamos, de la actividad, el marxismo serviría para el análisis social, para una especie de método, decía recién Rafael. Sí, un análisis de la sociedad tiene esa utilidad más que probada, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de producir ese análisis social? Creo que para esto hay dos respuestas. Una es la respuesta política y otra es la respuesta académica. Vamos viendo que son además respuestas con diferencias de clase. No se dan las dos en estado puro, o sea, es fácil combinarlas, digamos, es fácil combinar la vida de militante con la de intelectual, la vida del académico que cree ser militante, la del militante que trata de ser académico. Eso ocurre, todos conocerán ejemplos de eso, probablemente esta mesa sea eso. Y es fácil creer también, a veces que el autoengaño es fuerte, creer que se resuelve la política cuando en realidad se está haciendo academia. ¿Sí? Esto es un aporte político, en realidad es un libro que no lee nadie, etc. Y por lo tanto todo eso redunda en una especie de que el marxismo termina siendo un método a producir análisis, categoría, pero que no tienen un destino claro. O sea, digamos, se practica el marxismo, pero no sabemos muchas veces para qué. No sabemos bien para qué de estas dos alternativas. Y la utilidad del marxismo creo que tiene una diferencia según quién necesita el marxismo. O sea, no es un método que es un arma que si yo la tomo y la disparo para allá, la va a ver para allá, no va a venir para acá. Es obvio lo que estoy diciendo, pero el marxismo también es un arma. ¿Cierto? Quién la toma depende de para qué la usa, qué utilidad busca. Por lo tanto, para un enorme sector de la sociedad, y creo que es la forma dominante que tiene hoy día, si es que se sigue usando, creo que tuvo esa forma mucho tiempo, el marxismo tiene una utilidad como ciencia administrativa. Creo que el boom del marxismo en la sociología, que me perdonarán aquí si hay gente de sociología, es como la ciencia del Estado, por definición, es la ciencia de la administración de sociedad. Por eso la radicalidad de la sociología siempre es contenida y queda limitada y para ahí. Es muy leal al Estado. Entre otras ciencias administrativas disponibles de la sociedad, es una de las que ha tenido utilidad. Y se le comprende en esa clave administrativa, académica, como un epísteme, como una perspectiva teórica. O sea, hay varias perspectivas, yo agarro la que quiero, me paro desde aquí, como si pudiera elegirse eso. Desde el Estado, casi siempre desde el Estado. Siempre se piensa de arriba hacia abajo. En la política, siempre ocurre dentro de la política, ya sea fuera o dentro del gobierno, desde una MUNI, desde una concejalía, desde un ministerio, desde el parlamento, desde quien aspira a hacer eso, hay una idea de administrar lo social con el marxismo. Yo lo comprendo y por lo tanto lo puedo administrar. Finalmente es una forma que es externa, es decir, busca comprender aquello que no es o no quiere ser o siente que dejó de ser. ¿Cómo logro que los sectores populares hagan esto? ¿Cómo logro controlar para acá? Se para desde el Estado y desde esa idea de que el Estado estaba fuera de la lucha de clase.
La otra forma, que era la que yo mencionaba, la forma política de darle una utilidad al marxismo, creo que, no es que la anterior no sea política, pero creo que está centrada en la administración más que en el conflicto. Cuando digo política, es del conflicto. Ha habido y ha existido, y por eso puedo afirmar que es posible, ha existido un uso político del marxismo, en que es una ciencia de lo que Mario Tronti le llama la guerra civilizada, es decir, la lucha de clase hecha política para evitar ir a la guerra, que los obreros aprendieron a duras penas de que termina casi siempre en masacre obrera y triunfos del Estado. Entonces, el uso de la política para evitar terminar todos muertos. Por eso Tronti habla de la guerra civilizada, dice que va a haber guerra sí o sí, pero los obreros aprendieron que ir a la guerra a balazos terminan todos muertos, entonces aprenden a usar la política. Y ahí el marxismo tiene una utilidad tanto como ciencia política en la lucha de clase. Y es un uso que solo tiene sentido cuando lo agarra una parte, la parte obrera. Es un uso que está dentro de la lucha de clase, no se asume externo, no se para afuera, no se para tratar de administrar el conflicto, cómo yo logro la paz y para que el conflicto de la gente, de, no sé, los inmigrantes ambulantes en la plaza de armas, dejen de ser un problema de orden público. Y no, aquí ya, yo soy del lado de los trabajadores, estamos en esto, cómo ganamos esto, cómo... Una ciencia del conflicto. Por tanto, y como ciencia tiene un uso que ha sido usado por parte involucrada en la lucha de clase. El uso que le daban al marxismo los intelectuales de los partidos obreros con alianza obrera, no porque fueran más obreristas, le cayeran mejor los obreros, sino porque básicamente tenían base obrera en los partidos que les ponían la pistola en el cuello y les decía, bueno, sí, sé útil o ándate nomás. Eso no siempre terminó bien, a veces se iban y eran útiles y ganaban mucha plata como académicos. Por último, es un uso que asume que la lucha de clase es la forma real y no una anomalía del capitalismo. No es algo que haya que solucionar al capitalismo, no es que el capitalismo funciona mal porque hay lucha de clase, sino que la historia del capitalismo es lucha de clase. No es que empezó el capitalismo, es injusto y por lo tanto hay lucha de clase, no. Capitalismo y lucha de clase empiezan al mismo tiempo. Y hay aquí yo elijo una corriente del marxismo, que es el marxismo político, gente como Maxim Booth, Robert Brenner, que van a sostener ese punto. Aquí no hubo un primer momento de paz. Por último, es un análisis de miradas estratégicas, no administrativas. Busca conocer la fuerza propia, la del enemigo y la forma de configurar el terreno de lucha. Es un conocimiento más cercano a un conocimiento militar que académico en estas claves. Es aprender a pelear y no administrar la pelea. Es un conocimiento que se para en uno de los peleadores y no que busca el orden público, la paz, etc. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Por cuánto me quedo? Me quedan 10 minutos. Ah, perfecto. Excelente. Por lo tanto, el marxismo, y tal vez aquí va a tener una diferencia, o solo la estoy imaginando tal vez, como los raperos que tienen el mismo imaginario. Los marxistas también. Yo creo que el marxismo no es una teoría cerrada. Y el marxismo ha pasado, otras veces no, pero bien podría incluso deshacerse de Marx y seguir siendo una tradición marxista. Porque creo que es una tradición del conflicto de parte, es una tradición parcializada que implica una subjetividad anterior a cualquier pretensión de objetividad científica. Es decir, antes que el marxismo sea útil porque tiene razón, porque es científicamente válido, es útil porque es válido para una parte que está en una pelea. Es útil porque le da sentido, le da razones a la lucha de un sector que va a seguir peleando aunque se acabara el marxismo. Y que peleaba antes de existir el marxismo. De hecho, el marxismo existe porque había que construir una teorización, si no lo hacía Marx iba a hacer otro tipo, una teorización de que aparece un bando en la historia que pelea para sí, que es el bando obrero. Y por lo tanto, el marxismo, y en eso los académicos marxistas han sufrido un problema de falta de autoestima, creo yo, en ciertas disputas, se cuela la idea de que el marxismo podría haber sido superado científicamente. Puede ser, lo cual el marxismo, a los marxistas nos debería dar exactamente lo mismo, más allá de las pegas en la academia que hay que cuidar y todo eso que uno tiene que hacer. Buena pega. Pero debería no importar. El marxismo va a ser útil o no va a ser útil en la medida que le resuelva problemas políticos a los trabajadores. El problema político es
cuánto poder tienen los trabajadores, si conquistan, si avanzan en la lucha, si retroceden, si el análisis que hicieron con el marxismo les sirvió o no les sirvió, si el método que bien explicaba Rafael tenía utilidad política o no tenía utilidad en la pelea. Si no, bueno, bien, pero para esto, ese marxismo, insisto, no, es indiferente a la objetividad científica. Y me gustaría insistir en este punto de la tradición. Siempre he creído que, Perry Anderson siempre hablaba evitaba hablar de la tradición del marxismo y prefería hablar de la tradición del materialismo histórico, para decir algo mucho más grande que Marx, mucho más grande que los que se denominan marxistas, etc. Y donde le interesa rescatar, como buen historiador de la idea, le interesa rescatar la tradición. O sea, que hay gente que se vincula a una a otra aunque no esté totalmente de acuerdo. Y lo que vincula la tradición, creo yo, es precisamente esa lealtad con la parcialidad. Y aquí voy tratando de ir cerrando. Si hay una parte, cuando digo parcialidad estoy diciendo lo contrario a la universalidad. Hay un sector de la sociedad que no son toda la sociedad, que no puede representar a toda la sociedad y que se representa a sí mismo. Y que no le queda otra. O pelea por sí mismo o, bueno, termina como está terminando el mundo. Y lo que vincula, lo que mantiene pegada esa tradición entre sí a un montón de intelectuales que a veces se odian entre sí, que a veces no han tenido buena onda, es precisamente la lealtad con ese tercer actor que sería el que lucha. Que sería la clase que lucha, como diría Benjamin, la base de todo el conocimiento histórico. Por lo tanto, no es un asunto de tradición académica, no es escolástica académica. No es yo creo esto porque lo aprendí en tal libro y fue mi profesor, mi tutor, no. Yo creo esto porque esto es lo que creen esto es lo que les sirve a estos tipos que luchan. Y aquí me encuentro con otra gente. Y por lo tanto es propio del marxismo una diversidad que a pesar de toda la diversidad que hay dentro del marxismo, desde marxistas que declaran acabado Marx, hasta marxistas que dicen, mira, solo el Marx sigue estando la única respuesta, una diversidad enorme teórica, enorme, inmensa, diversidad geográfica, diversidades culturales, sobre todo diversidades estratégicas que han estado marcadas por rupturas en las mismas luchas, odiosidades enormes, pero así todo hay una especie de unidad por oposición. Se suelen encontrar los que están contra el capitalismo, se suelen encontrar cuando hay traición en la socialdemocracia, se suelen encontrar en el rechazo a un liberalismo ramplón, etc. Se siguieron encontrando en el rechazo a cierto postmodernismo demasiado liberal. Y dicha unidad por oposición la comparte con otras teorías de la lucha social. Yo creo que, y por eso decía que puede haber un marxismo incluso sin Marx. Yo creo que es difícil, a esta altura lo creo imposible, pero solo quiero jugar la hipótesis teórica, en el sentido de que la unidad de la tradición del marxismo, la unidad de la tradición de la parte obrera, de la parte que se enfrenta al capital permanentemente, que no le queda otra que hacerlo, la unidad de esa tradición está dada por eso, precisamente por ese conflicto. Y ahí se encuentra con otras teorías de esa oposición. Por eso los marxistas se encuentran con los anarquistas, compañeros de viaje, se ha dicho, a pesar de que bueno, la cosa ha terminado bastante mal en otro momento. Pero en general, más allá de lo que puede haber pasado en ciertos países, hay una cierta relación. Los anarquistas leen autores marxistas, los marxistas a veces leemos historiadores anarquistas. Me gusta tolerar a David Graeber, aunque lo han desmentido harto últimamente. También hoy día, eso fue antes, hoy día el anarquismo está más de capa caída, pero hoy día hay una relación entre el marxismo y lo que se ha llamado los post-operaísmos, los aceleracionismos cyberpunk. Hay una serie de corrientes que vienen del marxismo, que no son marxistas, pero que dialogan con el marxismo y que en general los marxistas los leen, y que ahí hay una discusión que tiene que ver con cómo terminar el capitalismo, cómo se acaba, cierta lealtad al método, etc. Y por último, no quisiera dejar de mencionar en esa unidad que comparte con la teoría, creo yo que hay una incomodidad muy productiva que viene de los 70 en dos momentos con el feminismo. Y creo que el feminismo es precisamente el que más impone que la unidad opositora frente al capital es de clase. Y que lo que unifica eso es la parte que lucha. No tanto la teorización, no tanto acuerdos sobre ciertos conceptos, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Rafael, de que aquí el asunto no es de definiciones, sino de establecer las relaciones sociales que determinan el objeto que se analiza. Precisamente porque lo que se quiere ver es las relaciones sociales donde incidir, donde está el conflicto, no tanto definir la cosa aislada de sus relaciones. Y en eso el feminismo vuelve a reinsertar precisamente ese principio crítico de identificar las relaciones donde pillar la brecha para ganar y avanzar en el conflicto. Con esto cierro. De ahí que el marxismo, antes que todo, es una tesis radical y clasista.
antes que una teoría cerrada, antes que... Y por eso a mí no me gusta mucho esa diferenciación entre el joven y el viejo Marx. Creo que ahí uno puede ver una evolución de un teórico que está permanentemente inserto en el conflicto. Incluso la forma que tiene el Capital, distinto a otros textos, uno lo que ve ahí son distintos frentes de pelea en la escritura de Marx. Antes que todo, insisto, es una tesis radical y clasista abierta a dialogar y reformarse. Creo que lo único firme que ha permanecido en la tradición es la lealtad de parte. Es precisamente la búsqueda de los marxistas, en su inmensa mayoría, por serles útiles a las luchas de emancipación de la clase obrera. Por ampliar, por mejorar, por ser más eficaces en eso. Es la que además le da sentido. Digamos, que somos académicos, sabemos muy bien que hoy día el marxismo no es como la opción ganadora si queréis ser un académico reconocido y taquillero. Al revés. Te van a dar una guerra que es muy política y poco académica. El anticomunismo es feroz también en la academia y la gente que dice que es muy abierta al pensamiento en realidad no lo ve. Y por lo tanto lo que le da sentido también a seguir siendo marxista tiene que ver con esa opción por el conflicto. Y lo otro que creo que le da sentido, y aquí sí rescato al marxismo con esto cierro, es que también le da unidad a esa tradición. Lo que hemos aprendido con el marxismo, y ya 200 años de marxismo son suficientes para saber que hay un montón de certezas que se han probado en la lucha política, no tanto en la academia, que eso es lo mismo, que se han probado en la lucha política y han sido reales. Y esas verdades y la lealtad a la clase obrera creo que son lo único que mantiene pegado a aquella cosa que llamamos marxismo. Y me quedo. Gracias, Luis. Ahora, Javier. Gracias. Nada, solo agradecer una de las palabras de agradecimiento por esta instancia, donde convoca igual a muchos estudiantes, me imagino, egresados, no sé, pero me parece que la mayoría son estudiantes del último año. Así que muchas gracias por la invitación. Antes que todo me gustaría presentarme porque siento que uno siempre habla situadamente, ¿no? Y más allá de poner la pompa de los títulos y esas cosas que en esta instancia siempre está presente, sino porque es importante situarnos de dónde nos paramos y desde dónde miramos el mundo. Bueno, yo soy historiadora de formación, diplomada en estudios de género, estudié magíster en historia y memoria, el doctorado en historia en la Universidad Nacional de La Plata, me dedico a la historia oral, a la historia reciente en particular, al estudio de las mujeres comunistas, de la cultura comunista de Chile en la década de los 80, y eso me dedico en la área académica, ¿no? Pero hay que comprar los churros para los gatos, entonces uno trabaja, el trabajo académico no es para todos los que hacen estudian o investigan. Me trabajo en la gestión del Estado, ¿no? En el municipio, como acá el compañero Robiel hablaba de la Municipalidad de Recoleta, o sea, imagínate, comunista a cargo de la administración del municipio de Recoleta, la Oficina de Igualdad y Equidad de Género, y hago algo que es muy de gestión, ¿no? Que es un trabajo en la instalación de un sistema de gestión de igualdad de género. O sea, imagínate esta trayectoria amplia que me ha hecho mucho sentido con lo de mirarnos y poder ver y analizar a propósito de la invitación que se me hace para pensar a Marx. Entonces, yo en verdad, y parto súper sincera, me costó un poquito, como dije, ya, ¿qué voy a presentar acá? ¿Cómo lo hago? Bueno, obviamente uno ha estudiado el marxismo, está muy presente en mi formación política y académica, pero en verdad yo me dedico a la historiografía, a la historia oral, y empecé a ver, bueno, ¿cuál es el aporte, no? Si es que yo hago historia de las mujeres, con aporte del feminismo, por supuesto, bueno, ¿cómo lo pienso? ¿De dónde me paro? ¿De qué manera les puedo entregar a ustedes algo que al menos en mi recorrido me ha pasado como para que sea útil? Entonces pensé trabajar esta exposición de dos partes, ¿no? La primera es de qué manera los aportes que se han hecho del feminismo, que muy bien acá lo plantea el colega hacia el final de su presentación,
a la teoría del marxismo, ¿no? De qué manera la crítica feminista de los 70 nos viene a poner o a instalar ciertas problemáticas y núcleos críticos para repensar y refrescar y reposicionar ciertos debates, ¿no? Sobre todo porque, si pensamos, el feminismo en los últimos años ha ido a esta ola que ha arrasado, ¿no? De forma muy jacobina a veces, nos viene a plantear ciertas problemáticas y este movimiento que a nivel internacional ha movido los cimientos, ¿no? En términos críticos, revolucionarios, ¿no? Entonces, bueno, lo pensé así en una primera parte y después de qué manera, en una segunda parte de la exposición, plantearles como ejemplo de las herramientas metodológicas y del método y analíticas me ha entregado este cruce bastante tensionado muchas veces entre el marxismo y el feminismo y la teoría de género a mi propio quehacer historiográfico, ¿no? De qué manera nosotros podemos agarrar esta herramienta y nos va a servir para visualizar ciertas problemáticas en el desarrollo de la historia y sobre todo encontrarnos a nosotras, porque yo me dedico a la historia de las mujeres, pero uno podría pensarlo en otros sujetos y sujetas, pero para encontrarnos a nosotros en el desarrollo de la historia. Entonces, así lo armé. Y bueno, para empezar, llevo 4 minutos, pero para continuar la exposición, meternos de lleno, solo plantear, bueno, el feminismo y el marxismo se piensan en general acá como una tensión permanente, como un matrimonio mal avenido, lo plantean unas autoras, ¿no? Entonces esta propuesta, más allá de entregar certeza y respuesta, por el contrario son bastantes dudas, es poder hacer referencia a estos aportes y reflexiones que han realizado las feministas, ¿no? Las marxistas, a la propia obra de Marx, ¿no? Porque en general, como sucede en casi todas las disciplinas, quienes nos dedicamos a esto, o quienes estudiamos las mujeres, el género, o feministas, o hacen estudios feministas, nos ponen como en el cuadrito chiquitito, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, las mesas de jornadas de historia nos ponen en la mesa de las mujeres. Entonces, en general, este diálogo es difícil, ¿no? No generalmente se hace entre el aporte que podemos hacer nosotras a la obra en general, ¿no? Y que no se piensa como algo parcializado o como en un núcleo aparte que nos vemos, estudiamos y nos contamos la historia y lo que hacemos entre nosotras. Entonces, sino pensarlo como una propuesta y de qué manera esta crítica nos permite reactualizar, repensar y mirar desde otro palo, desde otro lugar, para posibilitarnos ver otros espacios, otros lugares, desde otro prisma, otros colores del propio desarrollo de la historia. Yo voy a hablar de la historia porque es desde ahí donde yo estoy mirando esto, ¿no? Entonces voy a tomar en particular la obra de Silvia Federici, ¿no? Que es una de las autoras más importantes, sobre todo en el último tiempo su obra ha sido bastante releída, en su libro El patriarcado del salario, ¿no? Perdón, pero me hace bastante calor y creo que todos lo estamos sintiendo acá. Malo los aire acondicionados. Imagínate, 2 aire acondicionados acá y los 2 manos. Pero bueno. Pero aguantamos. Aguantamos, dame aguante. Estamos en una cosa, estamos aguante. Perdón que es una desordenada persona, pero hacemos más o menos la conversación de esta tardecita. Entonces, comienza lo que hace, voy a retomar la obra de Federici casi textual porque creo que a mí es lo que me permitió decir, bueno, desde acá esto es uno de los aportes importantes y me va a permitir mirar o entender lo que estoy encontrándome al momento de hacer la entrevista editorial a ex militantes comunistas o dedicarme cuando entrevista a las pobladoras de Cerro Navia, etc. Entonces, lo que plantea comienza con el reconocimiento efectivamente de los aportes de Marx y cómo haciendo uso, estas feministas de los 70, como haciendo uso de las herramientas entregadas por el propio Marx, ellas realizan un camino de crítica para encontrarse, tanto mujeres y encontrarnos a nosotras en el desarrollo de la historia. Entonces plantea que Marx ha contribuido enormemente al desarrollo del pensamiento feminista, entendido como parte de un movimiento de liberación y de cambio social, y no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Entonces ella repone ciertos elementos y empieza a decir, bueno, de qué forma tal elemento las feministas lo están mirando, ¿no? Entonces el primero es que se rescata que el concepto de historia, que como decían bien acá los colegas, para el Marx la historia es el proceso de la lucha de clases de los seres humanos por liberarse de la explotación.
Entonces no se puede estudiar la historia desde el punto de vista de un sujeto universal único si la historia se entendía como una historia de conflictos, de divisiones, de lucha. Entonces para el feminismo, para esta perspectiva es fundamental porque efectivamente lo que se viene a discutir con esto y lo que nos permite a nosotras como herramienta es discutir la visión universalizante de la sociedad, ¿no? Y que esto también lo reponen otras historiadoras como la Joan Scott en su libro cuando habla de la revolución del movimiento francés, es discutir esto, como el sujeto universalizante que está tan anclado y que nosotros lo hemos leído en todos los textos de historia, ¿no? Nos habla de este hombre blanco, heterosexual, de clase burgués, o también el hombre obrero, ¿no? Pero en general la mujer no está presente. Entonces para el feminismo el concepto de la propia historia que tiene Marx nos permite a nosotras reponer de alguna forma a otros sujetos que están borrados de la historia, no en tanto porque no estaban o porque lo hicieron, sino porque en el momento de la propia escritura existe ese proceso de invisibilización, ¿no? Que también nos habla Joan Scott del problema de la invisibilización de la historia. Por otro lado, ella repone la cuestión de la naturaleza, que la concepción de Marx de la naturaleza humana como resultado de las relaciones sociales y no como algo eterno, sino como producto de la práctica social, y es una idea central para la teoría feminista. Y esto es súper claro, porque imagínense de qué forma el feminismo, quienes se dedican a estudiar el género, ¿no? ¿Qué es lo que plantea de naturalizar los roles de género? O sea, esa posibilidad parte de ahí, desde Marx, ¿no? De naturalizar los roles de género, de plantear que las relaciones sociales son producto de la historia también. Entonces es una herramienta fundamental para nosotros en nuestro análisis. Por otra parte, bueno, la relación entre la teoría y la práctica, se conoce la sociedad, pero hay un proceso para cambiarla, que eso está muy presente también para las feministas, ¿no? Y para el feminismo. El concepto del trabajo también es clave. La idea del trabajo como fuente principal de la producción de la riqueza, el trabajo humano como la fuente de la acumulación capitalista. Entonces, cada uno de estos aportes la Silvia Federici lo retoma y plantea la importancia que tiene para el propio desarrollo del feminismo, ¿no? Y, sin embargo, y ahora viene todo lo otro lado, también como se planteaba, toma estas herramientas, ¿no? De lo que nos entrega Marx, y estas feministas en ese momento, en los 70, empiezan a realizar la crítica, ¿no? Y una de las cosas que ya se dan cuenta es que Marx no se da cuenta del proceso de reforma que se está teniendo en su texto, ¿no? Y la nueva forma de patriarcado y las nuevas formas de jerarquías patriarcales. Y de alguna forma Marx no teoriza, no ve y no profundiza en el problema de la reproducción, ¿no? El trabajo reproductivo. Y ahí es donde, para mí, es uno de los aportes que ha sido más significativo para estudiar la historia. Y que está que lo voy a comentar hacia el final, muy presente hoy día. O sea, a partir del final del siglo XIX, como ella plantea, con la introducción del salario obrero masculino, es que las mujeres que trabajaban en la fábrica, ella plantea y lo documenta, son rechazadas y enviadas a sus casas de forma que el trabajo doméstico se convierte en su primer trabajo y ellas se convierten en dependientes. O sea, ahí hay en el siglo XIX hay todo un proceso de cambio y de transformaciones que de alguna manera vienen a sedimentar la familia nuclear como la conocemos, ¿no? Entonces ahí está donde ella teoriza el patriarcado del salario. Y con esto ella entiende que a través del salario se crea una nueva forma de jerarquía, una nueva organización de la desigualdad. El hombre tiene el poder del salario y se convierte en el supervisor del trabajo no pagado de la mujer. Y tiene también el poder de disciplinar. Sabemos cuáles son las consecuencias que tiene para las mujeres y para las niñas también lo que es no tener independencia económica. Y el no reconocimiento del trabajo reproductivo como un trabajo. O sea, me parece que a partir de la pandemia y con la gran crisis de los cuidados, este tema surgió con mucha fuerza porque empezó a afectar a otras clases que no sean las clases populares. Esta organización del trabajo y del salario, que divide la familia en dos partes, una asalariada y otra no asalariada, crea una situación donde la violencia está siempre latente. O sea, acá yo no sé si ustedes tienen alguna experiencia, pero por lo menos mi abuela, que se dedicó toda la vida al trabajo doméstico fuera de su hogar, altamente precarizado, y el trabajo no remunerado dentro de sus casas,
el salario lo traía el abuelo, el que se tomaba el primer día de paga, y la familia empobrecida. O sea, esa realidad que también denuncia Luis Emilio Recabarren en sus primeros escritos está súper presente, ¿no? Porque lo que crea es desigualdad, pobreza, feminización de la pobreza y altos niveles de violencia profundamente naturalizados para la época, y no hasta hace mucho también. Cuando Marx dice que la fuerza del trabajo se debe producir, que no es natural, como hemos visto antes, a las feministas de la época, como Silvia Federici, les pareció acertado efectivamente, pero lo que plantean, y me parece que es acá el gran aporte, que el trabajo doméstico es el que produce esa fuerza del trabajo. Y este trabajo no se reproduce solo a través de las mercancías, sino que en primer lugar se reproduce en las casas. Y acá el lugar importante, central, el de la familia y de las relaciones familiares para la reproducción del capitalismo y para la reproducción de la dominación dentro del hogar. Y esto es súper complejo, ¿no? Porque cuando uno estudia, quienes han estudiado a los comunistas, al partido en particular, esto genera tensión, porque en la cultura política comunista el obrero, los obreros, la clase trabajadora, hay un sentimiento medio mesiánico, ¿no? De que el sujeto que va a transformar, ¿no? El que va a liderar la revolución. Entonces a nadie con esa concepción, con ese pensamiento de sí, ¿no? Le va a gustar saber que al final lo que él está reproduciendo dentro de su casa es lo mismo que lo que hace el capitalista con ella, ¿no? Entonces hay una doble, por eso se habla que las obreras, y no tanto las obreras, sino también las esposas y las mujeres que se dedican al trabajo doméstico eran explotadas por los mismos obreros, que era el sujeto de la liberación, el sujeto que iba a liderar la revolución. Entonces una tensión que dentro del propio, al menos del partido acá, chuta, ya hablé mucho en la introducción, va a generar tensiones. Entonces, bueno, va a pasar para irme rapidito, que me quedan 5 minutos. Otro lado de aporte es que generan las feministas, que teorizan, y que son muy importantes, al menos a mí me sirvió mucho, es que ellas hablan de la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo es la forma de división social resultante de las relaciones sociales entre los sexos. Esta forma es modulada históricamente y societariamente. Entonces, cuando hablamos de división sexual del trabajo, se refiere a que cada sociedad organiza y divide el trabajo entre los hombres y las mujeres. Pero no es solamente la división, y esto me parece interesante, porque al menos en lo que yo he investigado y en lo que se ha escrito, he tomado otras variantes de esto que hablan de la división sexual del trabajo militante, por ejemplo, porque lo que propone la feminista es que existe el principio de separación. Efectivamente, hay trabajos que en la sociedad es considerado propio de lo femenino y propio de lo masculino, y hay trabajos que son altamente feminizados y altamente masculinizados. Pero no solamente es eso, sino que aquellos trabajos que son más masculinizados y que en general son los que lo llevan adelante los hombres, tienen un mayor valor salarial, el valor real, pero también valor en términos simbólicos. Entonces, todos los trabajos que son asociados a los servicios, no quiere decir el aseo, el trabajo en casas particulares de las mujeres, es considerado algo denostado, sucio, mal visto, no existe un valor agregado ahí, son los más precarizados, ¿no? Entonces, y eso va a producir que exista una alta feminización de la pobreza, de peores condiciones laborales. O sea, y acá haciendo como el link con las presentaciones anteriores, cuando tratamos de teorizar esto son mujeres que viven en condiciones de pobreza y son altamente precarizadas. No estamos hablando de teoría, estamos hablando de qué manera esto que les pasa a las mujeres podemos ponerle un nombre, y al fin y al cabo este tipo de relaciones lo que produce es la acumulación y afecta a familias enteras de mujeres y sus hijos e hijas, ¿no? Y a nosotras, o sea, a todos, ¿no? Entonces, bueno, y el trabajo doméstico igual no remunerado. Y como esto yo lo vi en la historia, ¿no? Voy a pasar el primer ejemplo a la Unidad Popular para pasar a la crisis de los 80. Cuando empecé a trabajar sobre la política de rebelión popular de masas, ¿no? Y yo quería trabajar sobre el Frente Nacional, ¿no?
no encontré a nadie que quisiera darme testimonio, muy poquito. Entonces cuando amplié y empecé a trabajar sobre testigos con mujeres comunistas, me fui encontrando con elementos que fueron complejizando mi propia tesis, mi propia investigación en ese momento, y una de las cosas claves fue el trauma social que fue el pasar hambre, ¿no? El hambre como un trauma social. Me encontré con esto y decía, pero ¿por qué esto no está investigado? O sea, la experiencia vital, ¿no? Y crítica de no tener que alimentar a tus hijos, que más encima militar, y desmayarte en una acción, ¿no? Porque no tenés cómo comer. O sea, es una situación límite que solamente nos hemos dedicado a estudiar, o en su mayoría nos hemos dedicado a estudiar, bueno, la tortura, ¿no? Otras formas represivas de la dictadura, pero esta forma represiva dictatorial que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con la gestión de lo cotidiano, y son elementos que están más feminizados, no lo hemos estudiado. Y me fui encontrando con que quienes habían estudiado y habían hecho trabajo en los 80 eran específicamente mujeres estudiando a mujeres, ¿no? El trabajo que hizo el programa del trabajo, el PEC, del Centro de Economía. Entonces, algunos datos como para ir manejando, el 10% de la población en el 88 vivía en la pobreza crítica, el 25% en la indigencia, el 45% en la pobreza, situaciones que se profundizaban obviamente en la capital. De cada 10 niños, cerca de la mitad padecía algún grado de nutrición infantil, 79% de las mujeres en edad de procrear se encontraba bajo los estándares de peso mínimo durante los primeros años del 80. O sea, era una situación muy crítica. ¿Y de qué manera y por qué lo planteo, no? Porque las personas, y todos nosotros tenemos gestión, gestionamos, tenemos posibilidad y tenemos poder de acción. Perdón, me va a pasar unos minutitos. Porque quienes sostuvieron la crisis y que sostuvo la crisis para muchas familias no fue el trabajo asalariado, fue el trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo, el juntarse, el buscar soluciones colectivas a un problema considerado históricamente como privado, como era el alimento, como era pagar los servicios, como era la vivienda, como era gestionar la salud, se empezó a construir y a gestionar de forma colectiva, a buscar soluciones colectivas. Y en este escenario las mujeres de las poblaciones fueron sus protagonistas, ¿no? A saber, las consecuencias de la accesibilidad fueron solventadas a partir de las organizaciones sociales de subsistencia, tales como el Comprando Juntos, las ollas comunes, los comedores solidarios, comunitarios, las pollas, las rifas de alimentos, entre otros. O sea, cuántas mujeres que su esposo habían caído, que no encontraban trabajo asalariado, sostuvieron sus hogares con el trabajo reproductivo. Entonces el trabajo reproductivo acá, y esto es cuando yo lo empecé a estudiar acá y me fui encontrando de a poquito, no con la teoría feminista que hablaba de esto, no hace mucho que me empecé a dedicar más a la gestión institucional. Entonces este elemento es clave porque cuando nosotros vivimos la crisis de la pandemia, se empieza a poner de nuevo, empezaron a operar las ollas comunes de nuevo y empezó a surgir de forma muy rápida. Y dije, bueno, pero ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué tipo de memoria está subterránea que surge ante el más mínimo posibilidad de pasar hambre de nuevo? Había una memoria colectiva, había formas de estrategias que ya estaban presentes y que las mujeres operaron de nuevo. Y fueron de nuevo las mujeres en general quienes sostuvieron la crisis económica y de cuidados. Solamente para plantear de qué manera y la posibilidad de que esto se volviera una problemática, ¿no? El trabajo reproductivo y el trabajo no remunerado. El Banco Central monetizó el trabajo doméstico no remunerado y las cifras son súper decidoras, ¿no? Equivale al 25,6% del PIB si uno monetiza. Este es el equivalente al trabajo doméstico no remunerado. Y se habla de PIB ampliado cuando se plantea este dato. Y las mujeres quienes aportan el 17,5% del PIB, ¿no? Los hombres solo 8,10%, o sea la mitad. La brecha de género es radical en eso. Por otro lado, la promedio semanal de horas dedicadas a las labores de cuidado de tanto de mujeres como hombres en la pandemia, la mujer era de 18,9 horas semanales, los hombres 8. El 35% de los hombres declararon que le dedicó 0% al cuidado de hijos e hijas en la pandemia. O sea, de nuevo, ¿de qué manera el marxismo y Marx, las herramientas que nos da el marxismo nos permite poner y estudiar y evidenciar una problemática tan profunda que afecta en lo concreto, en lo real, a miles de familias, porque vivimos en una situación donde las mujeres son las más precarizadas, donde las niñas
le dedicaron, antes de la pandemia le dedicaban 20, si no me equivoco, entre 20 y 25% más de sus horas libres al trabajo doméstico dentro de su hogar, que es que los hombres, que los niños, ¿no? Permitiendo que no jugaran, que no pudieran estudiar, etc. Eso se amplió, me imagino, con la pandemia, para quienes se dedican a la enseñanza en la escuela lo pudieron ver. Entonces son problemáticas reales que afectan y que tenemos que la posibilidad de que nosotros podamos estudiar no es para que nos planteemos, no para que olvidemos acá en la academia, no, sino es de poder buscar soluciones para poder transformar. Y ahí yo creo que el aporte más importante que tiene el marxismo cruzado en el camino. Y acá me quedo. Gracias, Javiera. Ahora una pequeña ronda de preguntas por el calor. Vamos a aceptar tantas preguntas para irlo rápido. Unas 3 preguntas. Yo tengo una pregunta. En algo que estaba reflexionando últimamente, que es de qué manera el marxismo se acerca, y esto particularmente va dirigido a Luis Telemann. Por supuesto que sí, desean agregar algo a la respuesta de la pregunta, bienvenida sea Javiera y Rafael. Tiene que ver con de qué manera el marxismo dice representar a, digamos, los sectores populares en su amplitud. Cómo esto lidia con el anticomunismo, sobre todo, ¿no? Digamos que gran parte de los sectores populares podrían encontrarse ciertos aspectos anticomunistas, pero el marxismo, por otro lado, busca acercarse a esos sectores populares. La pregunta es cómo teoriza el marxismo, más allá de digamos, sus aspectos clásicos de ser herramienta para los sectores populares desde el marxismo. Esa es la gran pregunta. Para Luis, si alguien quiere agregar más. ¿Alguien más? Compañero y después el compañero. Para cualquiera de los panelistas, bueno, muchas gracias por su presentación, estuvo muy informativa y muy agradecido. Mi pregunta es, igual Javiera y Luis reivindicaron harto la relación que tiene el marxismo con el feminismo. Sin embargo, creo que desde el entrado del siglo XXI, esto de las políticas identitarias se ha visto como más un choque que un acompañamiento. Me gustaría que den su reflexión de cómo lo ven y cómo va a evolucionar según ustedes. Quería preguntarle, como de manera muy situada, supongo que se dice, ¿qué dispositivos o instrumentos ustedes destacarían en Chile actualmente en función de la lucha teórica en la cual finalmente como el marxismo es un instrumento? Como, ¿qué instrumentos o qué expresiones del marxismo en la lucha teórica ustedes destacarían en este minuto y por qué? En tanto, entendiendo la lucha teórica como esa lucha que se da para darle una perspectiva táctico-estratégica a la lucha de clases del proletariado, que en su sentido espontáneo no tiene, por decirlo así, una direccionalidad revolucionaria o de ruptura necesaria con el capitalismo. Luis, ¿querés partir tú que te interesa? Déjame anotar una cosa. ¿Sí? ¿Sara o no? Al colega de allá choque del marxismo con las diversidades, ¿no? Con eso, sí, pero en términos de marxismo, ¿a qué te refieres? ¿Como en términos teóricos? ¿O al movimiento de la izquierda o algo más? Ahí me pierdo. A lo que se ha criticado últimamente, que las políticas identitarias dejan de lado al sujeto histórico del marxismo, que es el obrero. Sí, yo creo que, solo como reflexionar a propósito de la pregunta, porque no tengo nada claro, muchas dudas, pero yo creo que yo creo que el sujeto, obvio, es la clase trabajadora, pero pensar que la clase trabajadora no tiene identidad, no existe una diversidad de identidad de género, etnia o todas las variantes que le podamos poner, es complejo, ¿no? Yo no lo separaría, lo miro como la interseccionalidad de las luchas,
Y me parece que es un concepto muy bonito como para pensarlo, porque uno también es trabajador, la población trans también es trabajadora, también producen valor y también son sujetos históricos tanto como pensando en la lucha de clase. Yo creo que la interseccionalidad de la lucha nos va a permitir como plantear, ir amainando estas tensiones que pueden existir en más términos teóricos. No sé si te respondo con eso. Y lo otro era... la lucha teórica, sí. Yo creo que hay que salir y conversar y hablar con la gente. O sea, para mí no... Yo creo que, claro, teorizamos, a mí me gusta mucho esto, investigar, me parece que nunca voy a denostar lo que nosotros hacemos, pero sí yo creo que rescatar ahí la tradición comunista en sus orígenes, ¿no? Como de hacer escuelas populares, de trabajar con los vecinos y las vecinas, de ir a conversar, de dinamizar lo que sucede en las poblaciones, ¿no? De insertarse y de ser parte, ¿no? de lo que está pasando en las poblaciones en nuestro país. Yo creo que la derrota del plebiscito fue una demostración de que no sacamos nada diciendo es que no leyeron, por eso perdimos. Es como que dentro del movimiento feminista y también del progresismo apareció mucho esa forma de rodear, ¿no? Mucho clasismo, y yo creo que lo que tenemos que hacer es ir y sentarnos y conversar y hablar y a formar como en un trabajo de masa, como más que encerrarnos y llevar la verdad, ¿no? Como que alguna reflexión del propio depresión post-plebiscito. Ya, soy la primera. Voy a tomar estas cosas que dijo recién Javiera. La pregunta por qué pasa con esta apuesta por representar a los sectores populares y a la vez tenía un anticomunismo feroz de al frente. O sea, yo creo que uno, o no sé, esta pregunta tal vez nos sorprenda porque partimos al revés, yo creo. Que era la idealización que hay, que yo creo que era muy poco moderna, y tomo lo último que dijo Javiera, muy poco moderna, cuando me refiero a la que la izquierda siempre apostó por la modernidad, escuela, liberar, emancipar mentalmente a la gente, etc. Se asumió muy fácilmente un principio liberal, creo yo, de que la gente está lista aquí ahora para emanciparse. Y no que eso tiene todo un proceso de educación y autoeducación, de emancipación, de reflexión y crítica densa. Y la izquierda local, del color y sabor que sea, se lo saltó. O esperaba que las clases populares estaban listas en la revuelta de octubre del 2019 para tomar el poder, o estaban listas para escribir una constitución, estaban listas y saltándose todo el proceso de construcción de clase, de construcción de fuerza propia. O sea, que la gente pasó de que este país era hace 20 años un 75% católico y conservador de la nada a ser un país revolucionario porque sí. O sea, por eso yo creo que la pregunta es al revés. Yo creo que el anticomunismo es una de las formas naturales de la gente. O sea, lo normal es buscar la calma. Lo anormal es la anomalía en la guerra. Lo normal es ya me decía, hasta aquí llegué. Yo estaba bien con esto, yo quería que me devolvieran la pensión y ya la aprendí. El marxismo, y vuelvo a lo que mencioné en la exposición, por lo tanto no es una herramienta para mostrar la verdad a secas e iluminar, sino es una oferta de lucha. Es una oferta de lucha que no te lleva al matadero, ¿cachai? O sea, el objetivo de los marxistas es ofrecerle a esos sectores populares una lucha política que ojalá sea lo menos costosa posible, por lo menos en vida. Ofrecer caminos pacíficos de poder, si no son posibles, bueno, avanzamos por otro lado. Pero ofrecer política. No ofrecer martirio, no ofrecer, mira, esta es la verdad, trágatela, y si no, bueno, anticomunista, no. Ofrecer caminos. Y los caminos son educación política, los caminos son construcción popular, son más viejos que andar a pie. No se ha inventado en eso una nueva pólvora. Y yo creo que el problema de la izquierda actual es que se lo saltó. Y se lo saltó y no se lo saltó de floja, se lo saltó por el paradigma liberal de asumir que se podía saltar eso, de que somos todos iguales por decreto. Entonces, lo que yo, el militante universitario, aprendí y lo entiendo bien, todos lo entienden bien porque por decreto somos todos iguales. Y no, si lo que hace el capitalismo es producir desigualdad, es hacer que los obreros sean menos cultos, es hacer que la gente entienda menos cómo se la cagan. Eso es real. Y no por decir eso estamos discriminando a las personas que se las cagan. Al revés, el primer paso es nombrarlo para poder resolverlo. Lo que debería ofrecer el marxismo hoy es política, insisto.
Sobre lo del feminismo y la identidad. Es complicado porque yo tiendo a creer de buena primera la interseccionalidad, pero también me saltan varios problemas. Yo creo que es más compleja la sopa. Ahora hay que partir por una cosa. La clase obrera también tiene identidad y también es identitaria. El leninismo surge precisamente por una crítica al chauvinismo nacionalista de los obreros socialdemócratas en Europa. O sea, Lenin sale a romper con eso. O sea, aquí, o sea, dice, mira, aquí hay un identitarismo obrero alemán que es chauvinista, etc. La identidad machista del obrero también es una identidad, y la defensa de eso también es identitarismo. O sea, primero despejemos eso. O sea, todos los grupos van a tener cierta identidad de grupo, cierta cultura propia, que además se construye en la pelea. Obviamente las feministas van a ser más identitarias después del 2018 que antes del 2018. Ya te constituiste en sujeto en la lucha. Entonces, creo que perseguir la identidad es medio ridículo, porque puede haber críticas justas, correctas o no, pero no va a desaparecer. Si tenía un sujeto que pelea y que pelea como grupo, va a construir identidades de grupo. Creo que la discusión pasa, creo yo, por eso sí agarro la interseccionalidad, porque creo que no sé si hay algo más allá, pero me provoca cierto ruido, que tiene que ver con, bueno, lo que tú decías, o sea, las mujeres también son trabajadoras. Y podemos seguir haciendo los largos con que hay explotación dentro del hogar, o podemos ir y tratar de resolverlo en la constitución de clase. Y ahí vamos. O sea, el problema no va a desaparecer porque lo ataquemos porque tiene derivas burguesas de un identitarismo de feminista de clase media, o esto porque nos debilitan los obreros por otro lado, que igual estaban débiles antes del feminismo, cuando los feministas los derrotaban igual. O sea, es difícil el problema, pero hay que resolverlo. Por último, tercera pregunta, ¿qué elementos teóricos de la lucha teórica hoy día? Yo creo que la discusión de la teoría del valor, y sobre todo después de lo que puso la gente de la teoría de la crisis del valor arriba de la mesa, con Curse, Chapé, de ahí de los 90 para adelante, es súper importante porque ponen arriba de la mesa el tema de, bueno, tal vez se acabó la capacidad capitalista de empujar la valorización de mercancías para adelante. Yo no sé si eso sea cierto, creo que tienen muy poca razón en el poco valor que le da la lucha de clases esos teóricos. Pero creo que hay que mirarlo, y creo que es una discusión súper interesante de mirar en un momento en que las mercancías valen nada, que tenemos mercancías abstractas, que la cosa está más complicada que antes. Segundo, creo que, esto lo debía haber dicho al primero, pero nombrar la cosa. Creo que la primera pelea es salir a decir, lo decíamos con un amigo, como de dramatizar el marxismo. Y volviendo a mi crítica a la sociología, pero no soy sociólogo. Pero esa cosa de como que no podí nombrar la clase si primero no hacía un enorme estudio para con qué teoría de clase está diciendo, pero es una clase o no es una clase, porque yo los veo distintos, pero chao. La clase trabajadora es la clase que pelea como, yo ahí me quedo con Makes It Good. La clase es la que pelea como clase, y ya lo demás vamos viendo. De dramatizar los usos teóricos del marxismo, porque son más afilados cuando decimos, bueno, la burguesía es burguesía, la oligarquía es oligarquía, el proletariado es proletariado, acá tenemos un proletariado, el lumpen es lump, y utilicemos la teoría que tenemos, porque ha sido probada en la pelea muchas veces. Entonces lo primero es nombrar a eso que le llamamos, disculpa, cuando decimos precarización, eso es explotación, y tenemos una teoría compleja construida de eso. Produce precariedad, produce pobreza, maltrata a la gente. Vamos, usemos lo que tenemos. Pero igual expande y permite darle una geografía específica a la forma de la explotación cuando usamos el concepto de precarización. Pero yo partiría por utilizar lo que tenemos, porque la realidad sigue siendo capitalista. Y por último, creo que lo principal que debería estar haciendo hoy día los marxistas en una lucha teórica es volver a reimponer la centralidad del salario. Sea para los que no reciben salario, las mujeres, por el trabajo reproductivo en el hogar, sea para los que reciben poco salario, pero yo aquí tal vez me van a matar, pero yo aquí sí le creo al Negri de Marx, más allá de Marx, a pesar de todas las otras tonterías que haya dicho Negri. Es en el dinero donde se te presenta y se te hace visible la relación social capitalista. En el salario donde se te presenta la explotación, te baja de la abstracción a lo concreto. Y pareciera que pelear por el salario es como cosa poca, como derroto o corporativo. No, ahí deberíamos estar dando la pelea. Todo el orden chileno de la pobreza chilena, del neoliberalismo, se sostiene en bajos salarios, productividad alta, etc. O sea, no sé, va por ahí. Eso creo que responde a tu pregunta. Profesor Aracino. Bueno, ya. Mire, yo voy a, dado que prometí algo que iba a hacer acá, bueno, voy a seguir un poco eso, intentando dialogar con las dos posiciones que se han presentado aquí, que son bastante más empíricas, por así decirlo, en principio.
me gustaría hablar expresar un concepto que abstracto, concreto, análisis, síntesis, exterioridad, inmanencia. Suena raro, exterioridad, inmanencia. ¿Cuál es la lógica de Marx en realidad? ¿Y de qué creo que nos sirve? Es de una comprensión profunda del movimiento de la cosa, en este caso de la sociedad. Y que no es una cuestión trivial. O sea, voy a insistir en esta cosa, que la comprensión de la sociedad no la encuentro yendo a México. Aunque vean, ¿no es cierto?, a los haitianos vendiendo limones, bueno, quedan poco, o vendiendo zapatillas, o que vean, ¿no es cierto?, qué sé yo, a los peruanos trabajando en la construcción, o los colombianos, esos sectores, en fin, traficando en determinados espacios territoriales. ¿Ok? No lo voy a comprender. Esa es la expresión inmediata. Inclusive lo podría llamar pobre. Podría ser anticapitalista a partir de eso. Sin embargo, eso a mi juicio es una sensación todavía en el campo de la superficialidad, simplemente la experiencia vívida, por así decirlo. Entonces yo creo que la gracia del marxismo como instrumento teórico, como teoría crítica, es que precisamente permite enhebrar estas cosas. Porque aquí lo que está en juego no es repartir mejor la riqueza. Aquí lo que está en juego no es tener un sentido de la justicia, que significa en realidad que hay pobres y hay ricos, por lo tanto tenemos que quitarle a los pobres para a los ricos. Inclusive la propia Federici tiene que renegar de su vieja idea de los años 70 de que había que pagar el trabajo reproductivo, que planteaban las mujeres feministas del año 70, que querían darle salario al trabajo reproductivo. Es decir, transformar, y el compañero lo acaba de decir también, inclusive expresar el salario, es decir, ¿qué es lo que hay detrás del salario? Lo que hay detrás del salario es un intercambio de propiedades. Es decir, mejorar el salario o imponer el salario a aquellos sectores que no son asalariados significa imponer el capital en la relación social. Por lo tanto, permítanme, eso no tiene nada de emancipador. Eso en el fondo es reproducir las condiciones salariales de dominación que hay en el capital. Porque el salario significa que cuando usted me pasa dinero, le cedo el derecho a usar mi talento productivo. Eso es un cambio de propiedad. Porque si me entregan plata a mí, ¿cómo compro esa plata? Entregando mi talento productivo, se lo cedo al otro, cedo soberanía. ¿Y por qué el sujeto tiene que ceder soberanía? Bueno, por una condición estructural, entonces extendamos el salario, mejoremos los salarios, que se compre más. Entonces, eso es reformismo. Es una visión reformista del marxismo. No es la radicalidad que plantea Marx, efectivamente, de comprender las relaciones sociales. Por otra parte, se confunde el proletariado con pobres. Hay proletariados que son ricos, hay empresarios que son explotadores y que son pobres. La precariedad no es condición, comillas, de trabajador obrero o de proletariado. Entonces, de nuevo aquí los conceptos se utilizan de una manera muy laxa. Por lo tanto, puedo simplemente hacer un frente de los pobres para mejorar las condiciones de salud, educación y salario. Y efectivamente la gente necesita eso. Pero con eso puedo simplemente, no sé, construir un capitalismo como Francia, un capitalismo como la España de los años 80 o de los 70, o construir un capitalismo como de los años, con el tiempo lo ve. Entonces, la radicalidad de Marx está en ir a la raíz del problema. Y la raíz se encuentra mucho más allá de esas expresiones inmediatas que voy encontrando cuando la realidad me va golpeando, y que para cualquier espíritu masculino o femenino que sea sensible no puede sino golpearlo profundamente. Pero el problema, eso lo hace un cristiano, lo hace cualquier espíritu sensible. Pero lo que nosotros queremos es subvertir el orden. Y subvertirlo el orden desde una exterioridad, es decir, alguien que dice, bueno, este es el programa, la estrategia y esta es la sociedad que queremos construir, o la sociedad misma en su interior es capaz de generar el sujeto o construir las condiciones que emerja el sujeto, que se plantee la posibilidad de la subversión del orden del capital. Y ahí aparece la inmanencia. ¿Qué es lo que hace? Este capitalismo ha cambiado. Si tiene 200 años, son 200 años de diferencia. Antes existía clase obrera industrial, hoy día no existe clase obrera industrial. Antes existían campesinos, no existe campesinos. Hoy día la cantidad de trabajadores por cuenta propia es sobre el 30%. Los trabajadores que están concentrados en comercio, que no, comillas,
que no son los sectores de primaria exportadores, ni son los sectores de la industria, son bastante, son más del 60, casi el 60% de los trabajadores. Entonces, si este capitalismo cambia, no me venga con un análisis a un nivel de abstracción que no da cuenta de esa historicidad del movimiento de la cosa. Lo que tengo que hacer yo, y eso es lo que haría Marx, sería construir las categorías de acuerdo al movimiento de esa cosa, porque las categorías no son ahistóricas. El salario no ha existido siempre, en una sociedad esclavista no hay salario. En una sociedad feudal no hay salario. En la encomienda que instalan los españoles, los portugueses en América Latina no hay salario. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo que hay, la actividad productiva que hay en una comunidad mapuche, no es trabajo. La actividad productiva que hay al interior de un hogar, no es trabajo. Las categorías, esto es muy importante para ser riguroso en esta cuestión, se van construyendo acorde a esas determinaciones del movimiento histórico de la cosa. Entonces uno podría decir en realidad, desde ese punto de vista, bueno, la estrategia, el pensamiento estratégico y la crítica, sobre todo el pensamiento crítico, tiene que ser capaz de dar cuenta de la cosa situada históricamente y construir los elementos teóricos, las categorías, que permitan efectivamente dar cuenta de eso. La pregunta es, ¿lo hace alguien exterior o surge de la propia condición de la sociedad? Bueno, la idea de la inmanencia, como contrario a la exterioridad, es precisamente la idea de que el sujeto puede emerger de esas condiciones. Y aquí... Es que solo interrumpo 2 segundos, que me tengo que retirar, así que solo agradecer a todos y todas acá presentes. Buen viaje. Y termino con esto de los efectos del calor. Termino solo con 2 cuestiones. Fíjense que hoy día yo podría decir lo siguiente. Antes, esta era fuerza de trabajo. Esto decía 5 horas, no 5 minutos. 5 horas. Yo vendo 5 horas, se lo entrego al compañero y él me entrega un salario. Me paga por estas 5 horas. Este contrato de trabajo que está aquí, formal o informal, escrito o no escrito, significa que él asume el comando sobre mi capacidad productiva y lo usará para sus fines. Es decir, yo por esta transacción que he hecho ahí, fíjense, muy importante, he enajenado, he trasladado el poder sobre mi capacidad productiva a un tercero. No la puedo realizar para mis fines. Ese acto de dominación donde él define el fin de mi talento productivo es parte del capitalismo. Sin embargo, hasta ahí estábamos bien con la clase obrera. Pero si uno mira estas 5 horas que están acá, que son 5 horas de trabajo, la pregunta es, ¿qué es el trabajo en el capitalismo? Bueno, el trabajo en el capitalismo es 5 horas de vida dedicada a trabajar. Por lo tanto, fíjense ustedes en el detalle, que si yo saco el contrato o miro detrás del contrato, lo que está ocurriendo en realidad es que ese señor que está ahí, más allá que sea la revista marxista o no, o progresista, está comprando 5 horas de mi vida. O lo que es lo mismo, yo para poder vivir tengo que entregar 5 horas de vida al trabajo que se lo vendo a él como fuerza de trabajo. Si uno por lo tanto se olvida de la categoría trabajo, en este caso aparece simplemente que el capital consume vida. ¿Ok? Por lo tanto, primera conclusión que uno podría decir, cuando la gente trabajaba 14, 20 horas en industria con empleos permanentes o en la minería y toda la vida pública circulaba en torno al trabajo, tal vez valía la pena entender esto como 5 horas de trabajo. Cuando hoy día la gente no trabaja permanentemente en un solo empleo, sino que circula por la ciudad, trabaja en diferentes empleos e inclusive trabaja para el capital sin que se dé cuenta que está trabajando para el capital, porque cuando estoy chateando o cuando estoy comunicándome por teléfono o cuando estoy comprando, estoy comunicando telemáticamente, el capital acumula esa información y estoy trabajando para el capital, a pesar que no estoy en el ámbito del trabajo. Por lo tanto, tal vez hoy día, en lugar de hablar de 5 horas de trabajo, deberíamos hablar de vida. Es decir, el capital ha puesto la vida a trabajar en cualquier ámbito, sea el ámbito
tradicionalmente productivo como la oficina, la escuela, la fábrica, las minas, el campo, o simplemente el puro acto de vivir interconectadamente es un espacio productivo para el capital. Segundo, agregado eso, pero resulta, esto es muy importante, de que para vivir, si ya decimos la contradicción es capital, vida, y no capital, comillas, trabajo, sino lo que hay detrás del trabajo es vida, uno podría decir, bueno, pero ¿y cómo se reproduce esta vida? Y si uno plantea que la reproducción de la vida requiere ciertas condiciones naturales, resulta que el ser viviente, yo, el que vende esa vida 5 horas como trabajo, me quitan el agua, me contaminan el aire, me ensucian los caminos, me llenan de basura. Resulta que además el capital me castiga, no en el ámbito de la explotación de las 5 horas, no usando 5 horas de vida, sino que adicionalmente me hace imposible la vida en los espacios supuestamente no trabajo. Tercero, cuando me entregan el salario, ¿qué hago con este salario? Voy con este salario y compro tallarines. Y cuando compro tallarines no engullo los tallarines. Llego a la casa, ¿no es cierto? Caliento el agua, coloco una olla, echo los tallarines, le echo sal, aceite, me hago una salsa, en fin. Ahí hay un acto reproductivo, que lo puede hacer una mujer o un hombre. Pero lo que quiero decir en realidad es que hay una esfera reproductiva, una esfera de producción, que no aparece visible para el capital, está fuera del mercado. Ese no es trabajo, no produce valor. Eventualmente podría utilizar la explotación. ¿Por qué ocurre esto? Porque si la mujer hace la comida para el hombre y los niños, el hombre y los niños no utilizan ese trabajo de la mujer para obligarle a que haga un trabajo adicional y lo venda como empleada doméstica. Las tías que están acá trabajan por empresa. Este trabajo que hacen aquí es el mismo que hacen en tu casa. ¿Cuál es la diferencia de la relación social? Porque cuando lo hacen para el marido no le está pagando porque pronto el trabajo excedente. Está pagando por un servicio reproductivo. Y eso no se ve. Pero cuando ese mismo trabajo se hace, comillas, esto es muy importante, para las empresas subcontratistas que hay allá, ahí está generando, por así decirlo, valor y plusvalor. Y por lo tanto, en un caso es trabajadora reproductiva, o hace una actividad reproductiva, y en otro caso de obrera asalariada. Y esa institución es clave. Les cuento una sola cosa. En un momento determinado, cuando la mujer se incorporó al mercado del trabajo, cuando recibía un ingreso por su trabajo, se sentía feliz aunque fuera explotada. ¿Por qué? Porque no estaba pensando en su relación con el capital, sino que estaba pensando, como decía la compañera, que cuando llegaba a la casa llegaba con este dinero. Y por lo tanto el mismo dinero puede ser concebido como salario subjetivamente o puede ser concebido como ingreso. Las compañeras trabajaban en el patronato, eran explotadas por los coreanos en los talleres del vestuario. Y todas estaban felices de trabajar aunque fueran hiperexplotadas. Es decir, fíjense ustedes, muy importante, la condición objetiva era trabajadora asalariada, pero su condición subjetiva ¿cuál era? Que era simplemente esposa del Juan, que se tomaba la plata, ergo llegaba con el salario a la casa y tenía poder, podía resolver de manera independiente el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay momentos históricos en los cuales se disloca el ser de la conciencia. El ser se adelanta y la conciencia queda retrasada. Piensen en los campesinos, ¿no es cierto?, en el año 1900, en la Pampa Salitrera. Eran objetivamente trabajadores asalariados, explotados, y su mentalidad era campesina. ¿Cuánto costó que la conciencia se adecuara a su nueva condición y se constituyera la clase trabajadora? Por lo tanto, la idea de la inmanencia, la idea del movimiento del capitalismo es crucial para poder, voy a decirlo así, transformar al marxismo o el pensamiento de Marx en un pensamiento estratégico que se plantee con alguna rigurosidad algo más allá del puro reformismo keynesiano de mejorar las condiciones de vida. Se trata de cambiar el modo de vida y eso no lo hago simplemente circunscribiendo el problema del capitalismo a la desigualdad, a la pobreza o a lo mal que lo pasa un sector. Me quedo hasta ahí.